Saludos, amados hermanos. Estamos muy felices de volver a estar con ustedes. Les saludamos en el tierno amor de Cristo y rogamos al Señor que nos sigan ayudando con sus oraciones, que compartan, que le den like y que difundan para que el mensaje pueda llegar a otras personas y ser de bendición a muchos más. En esta ocasión quisiéramos tomar un tiempo para hablar ahora acerca de la seguridad de la salvación. Y es que, aunque es cierto que la Biblia nos muestra tantísimos textos que nos dan seguridad respecto de la salvación, la experiencia cristiana en este tema deja muchas evidencias de ser un terreno bastante complejo, difícil y hasta amargo. Realmente, la experiencia cristiana nos muestra que, aunque nuestra seguridad de salvación descansa completa y absolutamente en la persona y obra del Señor Jesucristo, muchos luchamos con este tema y el deseo es que a través de estos videos podamos encontrar paz, gozo y sosiego en la persona nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos. Para introducir nuestro tema, me gustaría leer Romanos capítulo 8, versículos 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leído este pasaje, me gustaría aclarar en primera instancia que el apóstol Pablo está hablando de la seguridad de la salvación y no de otra índole. La seguridad que vemos retratada en la pluma del apóstol Pablo está señalando una convicción profunda que está directamente relacionada a su alma. Él está persuadido de que su salvación es segura debido a que el Señor Jesucristo fue y es la manifestación del amor libre y soberano de Dios, el cual se derramó dicho amor en la cruz por los escogidos del Padre para darles redención y vida eterna de una vez y para siempre. Y bajo esa seguridad, el apóstol Pablo anima a los creyentes en Roma. Ahora, quiero hacer una distinción entre esta seguridad de la salvación y algunas inseguridades o seguridades que nosotros tenemos en otras áreas de la vida. Es decir, aunque esta seguridad de la que el apóstol Pablo está hablando es directamente relacionada a la salvación, también el creyente lucha con otras inseguridades en su vida. Su futuro, con quién ha de casarse, decisiones que tomar y muchísimas otras cosas más que pueden poner inseguridad en la vida del creyente. Sin embargo, no nos estamos refiriendo a este tipo de inseguridades, sino a las inseguridades que atañen a la condición espiritual del creyente. Es decir, estamos hablando de la seguridad de su salvación y no de seguridad en términos de la vida presente. Ahora bien, lo interesante es que en la medida en que nosotros crecemos en la seguridad de nuestra salvación, hermanos, también crece nuestra seguridad en la actitud con la que enfrentamos la vida. El futuro, las decisiones y demás cosas tienen una vista, una perspectiva sosegada cuando primeramente nuestra alma descansa en la persona y obra del Señor Jesucristo. Así que, aclarado esto, analicemos un poco los textos. Para hacerlo, me gustaría leerles, si me permiten, el siguiente párrafo. Dice así: Pablo en Romanos 8, el versículo 33, él comienza a expresar una seguridad profunda y real de su salvación, tanto suya como de la iglesia, y puntualmente habla de los escogidos de Dios. Dice: ¿quién acusará? Es la pregunta con la que él empieza y la respuesta es esta: Dios es el que justifica. Ahora bien, ¿a quiénes justifica Dios? A los escogidos, ¿no? Dice, ¿quién acusará a los escogidos? Aunque la pregunta es retórica, es decir, que en la pregunta asume la respuesta, la realidad espiritual es que sí hay alguien que acusa. De hecho, acusa muy constantemente. Por eso Pablo dice, Dios es el que justifica. ¿Por qué?
Es decir, ¿por qué directamente de la pregunta afirma que Dios es quien justifica? Pues el que acusa constantemente, sabemos, amados hermanos, es Satanás y diablo. Y las acusaciones tienen un argumento en las acusaciones del diablo, las cuales, de no ser por Cristo, bien deberían destruirnos en nuestra seguridad. Estas acusaciones suelen ser: eres un vil pecador. ¿Cómo pretendes que Dios te ame, te guarde y te salve? Sabemos que en la iglesia puedes aparentar muchísimo y ser muy piadoso, pero yo te conozco y sé que pecas. No pienses que eres mejor cristiano, ni que eres distinto a nadie. Muerdes el polvo una y otra vez. Bueno, con algunos que otros matices, estas pueden ser algunas de las acusaciones del diablo. Pero además de Satanás, tenemos una conciencia que se ve constantemente acusada por la ley de Dios. Ahora, ¿por qué la ley nos acusa? Bueno, en un sentido, la ley de Dios no tiene el propósito de acusarnos, sino de cuidar, de amar. Pero, lamentablemente, desde la caída de Adán en el Edén, nuestra voluntad ha sido quebrantada y rebajada a esclavitud, y cuando vemos las exigencias santas y buenas de la ley de Dios, entendemos que somos pecadores, no porque la ley sea mala, ni porque pretenda en sí misma acusarnos para condenación. Digamos que la ley deja por manifiesto nuestra corrupción moral. Lo vil que somos. Solo aquellos que ven la ley de Dios de forma externa pueden sentirse seguros de sí mismos, pero la esencia de la ley, que es la santidad de Dios, nos debe hacer sentir desafortunados y pecadores. No así vemos a Pablo expresarse con suma seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se muestra tan seguro aún a pesar de todo esto? Dice: Dios es el que justifica. Si dejamos de un lado las acusaciones del diablo, pensemos en esto: Dios es el que justifica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios ha provisto una manera perfecta y sabia en la que pecadores como tú y como yo podemos ser presentados ante Él como quienes no han pecado nunca y por lo tanto son justos. Y ya que son justos, no pueden ni serán condenados a la ira de Dios, pues la ira de Dios solo se aplica a quienes no son justificados. Ahora bien, ¿quiénes son esos a los que Dios justifica? Bueno, siendo fieles al texto, Pablo dice que son los escogidos, pero nosotros no sabemos la mente de Dios. ¿Cómo podremos saber quiénes son esos escogidos? Amados, lo podemos saber por algo que ocurre en el alma de ellos. Y esto es lo que ocurre. Los escogidos son como aquellos que, caminando un día con el propósito de destruir a la iglesia, el Señor Jesucristo se presenta a su encuentro, lo deja ciego por tanta gloria, le manifiesta su autoridad y lo convierte en una nueva criatura, en el sentido de cambiar los deseos y afectos internos de esta persona. En otras palabras, ilustrando esto un poco con la historia de la conversión del apóstol Pablo, registrada en Hechos 9, es cierto que no podemos saber exactamente quiénes son los escogidos, pero sí podemos ver el cambio de afecto en aquellos sobre los cuales, en determinado momento de sus vidas o durante la misma, Cristo viene y los convierte de las tinieblas a la luz. Entonces, estos escogidos pasan a gozar de la justicia de Cristo, la cual Él manifestó en su humanidad, siendo obediente plenamente a toda la ley santa del Señor. Y, como si esto fuera poco, va y sufre la muerte y sufre la ira de nuestro pecado provocada en Dios. De esta forma, no queda ningún argumento o acusación que Satanás nos haga ante lo cual no podamos decir: es cierto, somos viles, desventurados y pecadores en nuestra propia naturaleza y voluntad, pero, oh diablo, no puedes gobernar más sobre nuestras almas, pues aunque somos así débiles, hay un justo que vivió por nosotros sin pecar y que murió por nuestro pecado. Cuando Él resucitó y renovó mis afectos, me ha hecho suyo y por tanto ya no soy tuyo ni de nadie más. Y por si la ley quisiera acusarme, ella ahora es mi amiga, pues tenemos a un reconciliador de por medio: Jesucristo. La ley me dice que no puedo ser justificado por mis propios esfuerzos. Cristo me dice que Él ha obrado tal justicia. Por tanto, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es
el que justifica. Amén. Amados hermanos, reflexionando sobre por qué es importante hablar de la seguridad de nuestra salvación y habiendo analizado un poco nuestro texto, es evidente que es importante hablar de ello porque estamos hablando, como les he dicho anteriormente, no de una seguridad tocante a nuestro futuro, no de una seguridad a muchos aspectos de la vida que se nos presentan, sino que hablamos de la seguridad de nuestra condición espiritual y eterna delante de Dios. Estamos hablando de una seguridad que radica en la persona y obra del Señor Jesucristo y que, aunque es cierto que Satanás nos acusa y aunque es cierto que la ley también en ocasiones nos acusa, también es cierto y mucho más poderoso que Cristo nos justifica porque Cristo vivió en nuestro lugar la obediencia que ni tú ni yo tenemos y porque Cristo sufrió en nuestro lugar la muerte que tú y yo merecemos. En consecuencia de esto, y como hemos visto que esta realidad del Evangelio emana del amor de Dios Padre, entregando así a su Hijo por nosotros, amados hermanos, estemos bien confiados y seguros en que nuestra seguridad es plena en la persona y obra del Señor Jesucristo. No en nosotros mismos, no es nuestra perfecta obediencia porque no tenemos tal obediencia, pero sí podemos estar seguros en la persona y obra del Señor Jesucristo y por Él, amados hermanos, estemos gozosos y tranquilos de nuestra seguridad. Más allá de cualquier lucha, Cristo ha vencido, amados hermanos, y esa es nuestra seguridad, ese es nuestro galardón, esa es nuestra garantía, esa es nuestra verdadera convicción. Cristo nos salvó y por Él estamos a salvos. Me gustaría, amados hermanos, que habiendo reflexionado sobre todas estas cosas, oremos al Señor para que Él nos guíe y nos oriente y nos dé sobre todo cada vez una más creciente convicción de la persona y obra del Señor Jesucristo y del amor del Padre derramado en Cristo para que estemos seguros de nuestra salvación. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la persona y obra del Señor Jesucristo, por medio del cual, oh Señor, tú le has dado al apóstol Pablo que escribiese esta seguridad tan profunda de la que él habla, de su salvación y de la seguridad de la salvación de la que goza la iglesia por Jesucristo, Señor. Es cierto que la ley nos acusa, es cierto que Satanás nos acusa y es cierto que incluso muchísimas personas a nuestro alrededor pudieran también acosarnos. Y es cierto que tenemos inseguridades en nuestro futuro, en muchas decisiones de nuestras vidas, Señor. Pero hoy quisiéramos descansar una vez más en la persona y obra del Señor Jesucristo, a quien tú has enviado en propiciación por nuestros pecados para justificarnos una vez y para siempre, dándonos la vida eterna. Oh Señor, que disfrutemos de esta seguridad y que en la medida en que crezcamos en esta seguridad podamos también descansar nuestras vidas a ti. Pues si tú has dado a Cristo para salvarnos de la condenación eterna, ¿cómo no nos darás con Cristo todas las cosas? Descansamos en ti, Señor, mediante Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Te rogamos tus oraciones, que te suscribas, le des like y nos vemos en la próxima. Bendiciones.